Y es que la relación de mente, cuerpo y emociones que se entendió desde la medicina hipocrática desde hace 25 siglos y se empezó a olvidar como a mediados del siglo XIX y está empezando a recordarse, es algo que está ahí. Y las emociones nos influyen sobre nuestra salud física y mental. Y lo que hacemos con el cuerpo, lo que dormimos, lo que comemos y cuánto, y si hacemos mucho ejercicio, llevamos una vida muy sedentaria, tiene un claro efecto sobre lo que sentimos. Vamos a verlo también en el contexto de 1792. Habían pasado 3 años desde la Revolución Francesa y se iniciaba una guerra que duraría 23 años, las guerras revolucionarias y napoleónicas. Durante ese momento de la historia de Francia, la nostalgia se convirtió en algo epidémico. Fue la mayor causa de suicidios y se escribieron numerosos tratados y artículos sobre el tema, y habiendo leído unos cuantos, voy a descifrar lo que son, que me parece a mí que son 4 factores. Uno es que muchos de los soldados que aparecían en los hospitales en estado nostálgico, muy enfermos, habían sufrido heridas y estaban débiles y malnutridos, y esa debilidad les hacía sentirse tristes y querer volver a casa. El otro factor es que muchos de ellos luchaban obligados por unos ideales en los que a veces ni siquiera creían. Era una nación francesa nueva, una república que a veces no entendían. El tercer factor es que en aquel momento de la historia de Francia, 1/3 de la población francesa no hablaba francés como lengua madre. Hablaba bretón, alemán, vasco o catalán. Y entonces el hecho de que muchos de esos soldados hablaran dialectos o lenguas que otros no hablaban contribuía a lo que yo veo como cuarto factor, el aislamiento, la soledad y la incomunicación. Voy a dar un ejemplo que explica un poco estos factores. En 1792, un cirujano llamado Moreau de la Sarthe curó a un soldado nostálgico simplemente pidiendo a otro soldado de su región que tuviera conversaciones con él en las que fueran rememorando vivencias de su pasado, y con esto consiguió curarle. El soldado recuperó las ganas de vivir, de seguir luchando. Y parece ser que el salir de la soledad con las conversaciones y con las rememoraciones de sus vivencias del pasado fue la mejor terapia. No todos los médicos pensaban que la nostalgia era una enfermedad aparte. Muchos pensaban que era simplemente un tipo de melancolía. Y la melancolía, desde antiguo, se entendía como algo que afectaba a la mente y al cuerpo y que estaba asociado con el miedo y la tristeza. Bueno, pues desde finales de la Primera Guerra Mundial ya nadie se ha muerto, ni de nostalgia ni de melancolía. Estos términos han cambiado de significado. Y como vemos, algunas emociones similares tienen nombres y matices distintos según su relación con el tiempo y con el espacio. En cada época y lugar, conforme cambian las circunstancias y las sensibilidades, se han encontrado síntomas diferentes asociados a emociones, y se han encontrado también formas de manejarlas y terapias diferentes. Por ejemplo, la nostalgia antigua y la saudade tienen en común la sensación de soledad, y estas dos tienen en común con la melancolía el sentimiento de ausencia que a veces lleva a el ensimismamiento. La melancolía ya empezó a cambiar a manos del psicoanálisis cuando le dieron un significado muy parecido a lo que hoy entendemos como depresión. En 1917, Freud escribió y publicó un tratado en el que hacía una distinción entre el duelo como tristeza ante una pérdida de algo o alguien importante, y la melancolía como una tristeza de más larga duración que no tenía causas evidentes. 7 décadas más tarde, la psicoanalista y lingüista Julia Kristeva retomó esa distinción y añadió que a veces, ante situaciones de pérdida real o sentida, nos aferramos a la tristeza como si ésta pudiera suplir aquello que sentimos que hemos perdido. Y además, ella sugería una alternativa al uso de fármacos antidepresivos: el conectar con imágenes artísticas y con poemas. Según Kristeva, aquellos que tienen demasiada tristeza son incapaces de encontrar el sentido al lenguaje lógico, y sin embargo, el lenguaje poético, con sus ritmos, aliteraciones y rimas,
puede hacer enganchar al que está triste y hacerle procesar y superar o transformar esa tristeza.